Ir con la siguiente sección de este culto, que es la meditación de la palabra de Dios, y yo los voy a invitar para que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a meditar unos minutos, gloria a Dios. Amén. Anoche se fue la luz bastante tiempo, a la 1 de la madrugada más o menos, ahí en el área donde vivimos nosotros, y por ahí algunas perturbaciones hubo que nos hicieron desvelarnos algo, pero gloria a Dios, todo eso se lo damos como ofrenda al Señor también. Estamos allí en el Evangelio de San Mateo, mis hermanos. Vamos a continuar ahí en el capítulo 9. San Mateo, capítulo 9. Vamos a seguir meditando ahí en el versículo 15, gloria a Dios, que tiene bastante que enseñarnos. Tal vez aquellos que lo escucharon en aquella ocasión directamente de labios del Señor Jesús no lo comprendieron como nosotros pues debemos comprenderlo hoy, y es el propósito de estar viendo este versículo para que lo comprendamos con más claridad. Gloria a Dios. Usted me sigue con su vista y yo voy a leerlo en voz alta, mis hermanos. Y así iniciamos la predicación de esta noche. El tema es el ayuno, la pregunta sobre el ayuno, aunque aquí hay un énfasis que va más allá, gloria a Dios, en las palabras del Señor Jesús. Esta es la parte 3, si no estoy equivocado. Dice así en el nombre del Señor Jesús. San Mateo capítulo 9, versículo 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén. Siéntense, gloria a Dios. Tratemos, hermanos, de estos breves minutos que vamos a meditar en la palabra de Dios, de estar lo más que nos sea posible con nuestra mente aquí. Es también para honrar al Señor de esta manera. El versículo 15 empieza diciendo que el Señor le dirigió unas palabras en vía de respuesta a los discípulos de Juan, que le inquirieron sobre el por qué tanto ellos como los fariseos ayunaban muchas veces y los discípulos del Señor no ayunaban. El Señor Jesús les contesta con una pregunta, y esta pregunta yo tengo la plena seguridad de que tanto los discípulos de Juan como los que escucharon al Señor la comprendieron inmediatamente, porque tiene una relación muy estrecha con la costumbre que se tenía en aquel tiempo en Israel sobre la celebración de las bodas. Los judíos eran muy conscientes, inclusive la última cita que vimos en el culto pasado, si mal no recuerdo, fue por allá en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio a leerla una vez más para que entendamos más estas palabras del Señor. Deuteronomio capítulo 24. El versículo es el número 5. Deuteronomio 24, 5. Dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. Amén, mis hermanos. 1 año le era dispensable tanto al esposo como a la esposa que había tomado abstenerse de ayuno. Y esto nosotros podemos traerlo en un cuadro, pues, que de mi parte yo lo digo, no tuve esa fortuna
de haberme casado con mi esposa así con fiesta. Pero nosotros sabemos que lo normal es que después del noviazgo entre la pareja, llega el momento en que deciden formalizar esa relación y es cuando acuerdan casarse. Y regularmente la boda, hay excepciones, pero regularmente la boda la programan para días posteriores. Puede ser un mes, pueden ser 2 meses, pueden ser más. Entonces, cuando se llega a la boda, pues es una celebración grande, es una celebración de júbilo, hay gozo, hay mucha comida, cuando menos debe haber, y el ayuno no es, en las palabras del Señor Jesús aquí, no es apropiado en ese tiempo. ¿A qué pareja de recién casados que se van de su luna de miel se le va a ocurrir decirle a su compañero o a su compañera, en su caso, ¿sabes qué? Este día yo decidí ayunar? Ni aún en el supuesto de que sea una pareja cristiana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ayuno tiene su ocasión de ser en la vida del creyente. Los discípulos de Juan querían que el ayuno fuera siempre. Ahora, allá en Deuteronomio vimos nosotros que el recién casado no se le enviaría a la guerra ni se le iba a ocupar en ninguna otra ocupación o faena. Dice durante un año. Eran bodas especiales las de Israel. Y cuando el Señor Jesús les está diciendo a ellos, con esta pregunta que les está contestando, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí no recuerdo si yo cambié la palabra luto por ayuno, pero es lícito que se entienda que el Señor Jesús está diciendo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener ayuno entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Acaso pueden los que están de bodas? Esto suena a celebración matrimonial reciente. Y en Israel esto se extendía durante todo un año. Después de ese año, ya el esposo y la esposa, ¿por qué no decirlo también?, se enrolaban en las ocupaciones regulares de la vida. Ya se le podía a él enviar a la guerra, ya se le podía a él ocupar en cualquier otra comisión, pero después de un año. Antes de un año no. Ahora, lo que el Señor Jesús les está diciendo aquí a los discípulos de Juan, que Él, aunque no se los dice de una manera así tan clara, que Él es el esposo tan anhelado que Israel estaba esperando con base en las escrituras del Antiguo Testamento, y que ellos anhelaban la venida de ese Mesías. Ahora, en la mentalidad judía, sabían y tenían por un hecho que cuando ese Mesías llegara, iba a ser un tiempo de celebración, iba a ser un tiempo de gozo, iba a ser un tiempo de fiesta. No iba a ser un tiempo de luto, no iba a ser un tiempo de tristeza, y por lo tanto no iba a ser un tiempo de ayuno. Lo que el Señor Jesús les está diciendo, que con Él presente físicamente como lo estaba, el esposo estaba ahí presente. Y la esposa, que venía simbolizando a aquellos discípulos precisamente que habían empezado a entender y a creer que el Señor Jesús era ese Mesías, ellos se sentían
como de bodas. Ellos se sentían alegres. Ellos sentían deseos de festejar, y literalmente Mateo así lo hizo. Ya vimos cómo Mateo le ofreció un banquete al Señor. A los discípulos de Juan esto les pareció no solamente extraño, les pareció inapropiado. Ellos esperaban que la conversión de Mateo que fuera una ocasión de aflicción, de ayuno, de luto, pero el Señor Jesús le dice, no, eso no encaja, ni de acuerdo a las Escrituras, eso no encaja. Ahora, estas palabras del Señor Jesús no empezaron propiamente en los labios del Señor. Juan el Bautista ya les había dicho algo de esto a sus discípulos. Ellos no tenían excusa para haberle hecho al Señor esta pregunta en vía de reclamo sobre el ayuno. Vamos a San Juan capítulo 3. Amén. Ya que tengamos el capítulo 3 de San Juan, acompáñenme, hermanos, con su vista en los versículos 28 y 29. Vamos a leer desde el 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Dice, termina diciendo Juan el Bautista, mi gozo está cumplido. Aquí Juan lo que está diciendo es que él se considera el amigo del Señor Jesús, era primo hermano del Señor. Él se considera el amigo del Señor Jesús, pero el Señor Jesús es el esposo, dice. Y él es el que tiene todo el derecho, dice, de tener a la esposa. Y yo lo que hago, como su buen amigo que soy, yo me alegro cuando él le habla a la esposa esas palabras de vida eterna, esas palabras que tanto anhelaba escuchar Israel. Yo me gozo de escucharlas de ese esposo que ya tenemos aquí, y por lo tanto, dice, ya ese gozo ya está cumplido en mí. No tengo nada que reclamar. Ahora, esto, pues Juan el Bautista se los dijo a sus discípulos cuando ellos le hicieron aquel reclamo de que por qué el Señor Jesús bautizaba y bautizaba más que Juan el Bautista, y que más gente empezaba a seguirlo a él. Y es cuando Juan les aclara, es que él es el esposo, él es el que tiene el derecho. Yo nada más me gozo como su amigo de escuchar las palabras que salen de su boca. Ahora, si nosotros vamos volviendo a Mateo 15, mis hermanos, Mateo 15, no lo dejemos por nada. Perdón, Mateo 9, versículo 15. Aunque con otras palabras Juan el Bautista hizo alusión a lo que el Señor Jesús está diciendo aquí en el versículo 15, en donde nosotros estamos fundando esta predicación. Nada más que a todas luces nosotros podemos advertir de que el Señor Jesús
aparte de que menciona lo que Juan el Bautista dijo allá en San Juan, el Señor Jesús lo menciona con otras palabras. Pero además de mencionarlo con otras palabras, aunque tiene el mismo mensaje, el Señor Jesús va un paso más adelante todavía de aquellas palabras que dijo Juan el Bautista. Y ese paso adelante nosotros lo percibimos allí en la última parte del versículo 15, en donde el Señor Jesús le sigue diciendo a los discípulos de Juan: pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, y entonces ayunarán. El Señor Jesús está diciendo: yo no repruebo el ayuno, no lo estoy eliminando de sus vidas, no les digo que lo desechen. Lo que sí le estoy diciendo es que ahorita en este tiempo el ayuno no encaja. Pero espérense tantito. Viene un tiempo por venir en donde el ayuno va a ser necesario. En donde el ayuno sí va a tener lugar apropiado en las vidas de mis discípulos. Y Él está diciendo: ¿cuándo? Cuando yo les sea quitado. No sé de cierto cuál era la mentalidad de Mateo, de Pedro, de Jacobo, de Andrés, de Juan, cuando decidieron seguir al Señor, convencidos de que Él era aquel Mesías esperado. Tal vez ellos pensaron que el Señor había llegado para quedarse para siempre ya aquí con ellos, aquí en la tierra. Pero el Señor Jesús aquí está por primera vez en el Evangelio de Mateo, está haciendo un anuncio, una predicción de su muerte en la cruz. No sé hasta dónde lo captaron tanto los discípulos de Juan como todos los demás que estaban presentes ahí, pero yo dije hace rato, mis hermanos, nosotros esto debemos captarlo, de que el Señor Jesús aquí les está diciendo prácticamente: yo no voy a estar siempre aquí con ustedes. Yo solamente voy a estar por un tiempo limitado físicamente. Pero Él usa una palabra aquí que en el griego pues es una palabra bastante severa, bastante drástica, e inclusive tiene hasta el tinte de un acto violento que sucede. La palabra será quitado. Indudablemente que el Señor Jesús aquí se está refiriendo a aquel día en que iba a ser llevado a la cruz del Calvario. Amén. Ahora, el Señor Jesús les iba a ser quitado a los discípulos en dos ocasiones. Primero, en esta que Él está diciendo aquí, cuando Él fuera crucificado. Y después, cuando fuera ascendido al cielo, para no volver jamás a regresar en relación con su amistad o con su acercamiento a los pecadores para salvarlos. No, ya su segunda venida va a ser para juicio, va a ser para salvación y va a ser para condenación para unos y para salvación para otros. Gloria a Dios. Esto el Señor Jesús de hecho lo clarificó todavía más en el evangelio, aquí mismo en el Evangelio de San Mateo capítulo 16. Un poquito más adelante. Mateo 16. $16:21 solamente.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí ya con palabras más explícitas, el Señor Jesús está mencionando lo que no dijo con aquella claridad en el versículo 15 del capítulo 9. Aquí ya les está diciendo abiertamente que Él iba a padecer y después iba a ser llevado a la muerte. Pero llevaba esta noticia de tragedia, si la vemos nosotros desde el punto humano, llevaba una nota de esperanza, de bendición, y que debió haber sido causa de gozo para los discípulos también. Dice, y resucitar al tercer día. Esto, desde entonces, empieza diciendo Mateo en el versículo 21. Desde entonces, ¿a qué se refiere cuando dice desde entonces? Y si nosotros vemos los versículos anteriores, vamos a ver que el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos que si quién decían las gentes que era Él. Y ya los discípulos dijeron, no, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los otros profetas. Y el Señor Jesús les dice, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Y es Pedro el que le contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y allí le da a conocer el Señor a Pedro que él iba a ser el portador de las llaves del reino de los cielos en un tiempo futuro. Entonces, cuando el Señor Jesús termina de decirles estas palabras, entonces es cuando dice desde entonces. ¿Por qué desde? Porque desde ahí el Señor Jesús no fue esta la única ocasión que les dijo que iba a padecer y que iba a ser muerto y que iba a resucitar. No. Después el Señor Jesús le siguió diciendo en otras ocasiones. E inclusive hasta le llegó a decir, yo voy a resucitar, pero ustedes no vayan a temer. Ustedes váyanse, dice, a tal ciudad y allá nos vamos a ver. Y de manera que el Señor les está diciendo, volviendo a Mateo capítulo 9, versículo 15, les está diciendo que viene un tiempo cuando Él ya no va a estar acompañándolos, ni a sus discípulos, ni a ninguna otra persona. Y entonces dice, en ese tiempo van a ayunar. No van a ayunar por gusto. Va a ser una necesidad que ustedes la van a sentir de adentro de su alma. No, como que le está diciendo aquí el Señor a los discípulos de Juan con palabras severas hasta cierto punto, diciendo, el ayuno que ustedes están acostumbrados a hacer es un ayuno religioso, es un ayuno como tipo imposición, como algo obligatorio, como algo mediante el cual ustedes piensan que se están ganando la gracia de Dios, pero no es así. El ayuno no funciona de esa manera. El ayuno tiene que venir de una necesidad sincera del interior del corazón, de las entrañas de ahí. Y eso es lo que mis discípulos van a sentir en un tiempo futuro. De hecho, así fue. Cuando el Señor Jesús fue arrestado, fue crucificado, ¿cuál apetito les llegaba a los discípulos?
mis hermanos. Entonces empezaron a ayunar. Entonces empezaron a afligir sus almas. ¿Por qué? Porque había llegado aquel momento en que el esposo les iba a ser quitado. Miren, qué sabio es el Señor, gloria a Dios. Vamos al Evangelio de San Juan una vez más. Capítulo 16 de San Juan. Gloria a Dios. Amén. Versículo 16 en adelante de San Juan 16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Este versículo nos está diciendo lo siguiente. Cuando dice todavía un poco y no me veréis, de hecho el Señor les está diciendo a sus apóstoles: falta poco tiempo para que yo les sea quitado. Aquellas palabras del versículo 15 donde venimos. Falta poco tiempo, con la expresión todavía un poco y no me veréis. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús iba a ser crucificado, iba a ser sepultado y entonces no lo iban a ver al Señor. Pero enseguida, como un contraste a esta expresión, menciona lo opuesto, dice: y de nuevo un poco y me veréis. ¿A qué se refiere esta expresión? Y de nuevo un poco y me veréis. Se está refiriendo a cuando Él iba a resucitar. Iba a estar 40 días con sus discípulos otra vez, ya con las marcas de los clavos en sus manos, con la herida en su costado, como le dijo a aquel discípulo que no creía, que era Tomás: acércate, Tomás, y mete tus dedos en mis manos, y también mete tu mano en mi costado, dice, porque no has creído que yo resucité. Pero hazlo, cerciórate. Aquí están las pruebas de que yo no soy ningún impostor. Yo fui el que estuvo en la cruz, y aquí están las pruebas. Fue cuando Tomás creyó y se arrepintió de su incredulidad. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesús iba a resucitar y de nuevo lo iban a ver. Y dice: y me veréis, porque yo voy al Padre. Después de que lo volvieran a ver, después de haber resucitado, está diciendo que Él iba a ascender al cielo, con la expresión: yo voy al Padre. Hay otra expresión, sigamos leyendo esta hilación de versículos. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Quiero hacer una pausa aquí, mis hermanos. Les podemos conceder bastante razón a los discípulos que no hayan entendido esto que el Señor les dijo, porque ellos todavía no tenían la revelación de parte de Dios, como nosotros tenemos esa bendición en este tiempo. Ya pasó eso. Nosotros, a través de la santa palabra, ya sabemos lo que sucedió, y ya sabemos lo que el Señor Jesús les quiso decir a sus discípulos, lo cual ellos no lo entendieron. El Señor Jesús dice ahí en el versículo 19: Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo:
Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermanos, esta hilación, esta expresión del versículo 20 nos conecta con lo que estamos viendo en Mateo 9:15. El Señor Jesús prácticamente le está diciendo, este es el tiempo en que van a ocupar ayunar. Vosotros lloraréis y lamentaréis. Y de hecho así fue. Cuando el Señor Jesús fue arrestado, acordémonos nada más de Pedro. Cuando menos de Pedro nos relata las Escrituras. Pero yo puedo decirlo, mis hermanos, creo que no me equivocaría gran cosa si yo afirmaría que los demás apóstoles, aunque no tuvieron el valor que tuvo Pedro de seguir al Señor hasta el patio del sumo sacerdote para estar cerca de su Señor ahí que lo tenían preso, los demás han de haber estado llorando también por allá. No sabemos hasta dónde terminaron la carrera que iniciaron en el huerto del Getsemaní. No sabemos hasta dónde ellos pararon de correr, pero yo puedo imaginármelos a ellos llorando de tristeza, porque el Señor aquí lo está diciendo, lamentando, acordándose de aquella grata presencia de la compañía del Señor y que ahora ya no la iban a tener, y el mundo se alegrará. Prácticamente con esta expresión el Señor se está refiriendo a la nación de Israel, a los judíos, que en su generalidad se iban a alegrar de que aparentemente un burlador más había sido quitado del medio. Sí. Ahora el Señor Jesús les está diciendo otro acontecimiento que iba a suceder. Ahí mismo en el versículo 20, en donde empieza diciendo, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Este gozo que el Señor está mencionando aquí iba a ser un gozo doble o triple o cuádruple, no sé hasta dónde iba a ser de inmenso este gozo. El primer gozo fue cuando el Señor Jesús se les aparece después de haber resucitado. Ellos se alegran grandemente, se gozan de que el Señor Jesús otra vez esté con ellos ahí. Ahora, dije yo, ¿este gozo iba a ser doble o triple o cuádruple? Cuando el Señor Jesús les es quitado de su presencia y es ascendido al cielo, los discípulos no regresaron a Jerusalén apesadumbrados, ni lamentando, ni llorando. Ellos regresaron llenos de gozo. Sí, porque Él les había dicho que así iba a ser. Ellos habían empezado a entender, gloria a Dios, cómo funciona el ayuno. Tal vez no lo entendieron en un principio en su cabalidad, pero ahora lo iban a empezar a entender, y no nada más lo iban a empezar a entender, lo iban a empezar a experimentar en vida propia. Ahora, ese ayuno que ellos iban a empezar a ejercitar en su vida, les iba a ser de bendición, les iba a ser de fortaleza, porque iba a ser parte de los medios que el Señor iba a usar para moldearlos, gloria a Dios, a esa imagen que el Señor quería ver forjada en ellos. El ayuno los hizo más humildes, los hizo más dóciles a la dirección del Espíritu Santo y fueron más propensos a ponerse en las manos del Señor con el ayuno, gloria a Dios. Hasta aquí nada más, hasta el versículo
20. Pero este gozo se iba a convertir en un gozo infinito finalmente, en un gozo interminable, cuando ellos resucitaran. Cuando ellos estuvieran con el Señor Jesús allá en la Nueva Jerusalén. Pienso yo que el profeta Malaquías está comprendiendo en parte esa escena del tiempo de los discípulos del Señor, en donde nosotros debemos procurar ser participantes, cuando dijo Malaquías: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, refiriéndose al gozo interminable que iba a venir, gloria a Dios, no solamente para aquellos discípulos, para aquellos apóstoles, sino para toda la iglesia formada de creyentes que perseveren hasta el fin en medio de las pruebas, que por cierto el Señor hoy nos puso pruebas. Yo espero que cada uno la hayamos captado. Yo fui un desastre otra vez en las pruebas que el Señor me puso. Esa paciencia no la pude pasar. Quisiera ya pasarla esa prueba, pero todavía no la he podido pasar. Yo quisiera, cuando voy conduciendo en medio del tráfico, que todo el mundo se hiciera a un lado y que me dejaran a mí solo el freeway para llegar rápido a la casa. Pero no, ahí tengo que venir yo en mis hermanos contando hasta 10 a veces, y siento que soy un fracaso todavía. No sé cómo le diría a usted que hayamos captado. Yo le dije: Señor, perdóname, no he podido pasar este examen, yo quiero pasarlo. Tal vez el Señor mañana me va a dar otra oportunidad, me va a poner otro conductor que va a vuelta a rueda delante de mí, y yo voy a tratar, hermanos, total, es sábado, no va a haber culto. Si llego a las 6, 7 de la tarde a la casa, no me va a pasar nada, gloria a Dios. Aleluya, mis hermanos. Vamos volviendo a Mateo capítulo 9. El Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a leer por último, mis hermanos, una escritura ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Sigue teniendo íntima conexión con esto que hemos estado diciendo del gozo, de todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis, capítulo 14. Solamente el versículo 19. Nada más que el Señor aquí va más allá todavía de lo que les acaba de mencionar a los discípulos. Dice así. Es San Juan 14, 19 solamente. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora ya no se está refiriendo solamente a los discípulos. Ahora el Señor Jesús está diciendo que es el mundo el que no le iba a ver. Pero aquí menciona una palabra que lleva mensaje de tragedia para todo aquel que se resista a creer en el Evangelio, que se resista a humillarse ante el Señor y volverse a Él, cuando dice: y el mundo no me verá más. Para siempre, jamás, el mundo va a ver al Señor Jesús. ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor? Creo que con la expresión que tenemos a continuación podemos entender a qué se refiere el Señor con esta palabra: y el mundo no me verá más. Cuando dice: pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
El mundo, pues de hecho al Señor Jesús en aquel entonces lo vio físicamente, pero ya no es posible verlo físicamente. Pero esta expresión no se está refiriendo a esa manera de ver físicamente. Aquí se está refiriendo a que el mundo puede ver al Señor a través de su palabra. Y hay oportunidad, está el periodo de la gracia, de la salvación, y el mundo puede, por no decirlo, el pecador, aquel que no se ha arrepentido, puede ver al Señor Jesús. Todavía es tiempo. Pero viene, cuando el Señor dice todavía un poco, viene un tiempo en que se va a terminar esa oportunidad. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, simple y sencillamente con la segunda venida del Señor Jesucristo. O bien con la muerte de cada persona. Que este acontecimiento me toca escucharlo bastante, lo he escuchado últimamente, que el mundo se va acabando para el que se va muriendo. Cuán equivocados estamos si pensamos así. Yo les digo a algunas personas que me toca escuchar eso. Seríamos de los más afortunados. Seríamos como los animales que perecen, mueren y ahí se acaba todo para ellos. Pero no, nosotros seguimos para adelante. Es en donde va a empezar la eternidad prácticamente, cuando muramos. Y solamente hay dos lugares. No se acaba el mundo. Entonces, aquí el Señor Jesús se está refiriendo pues para cuando Él venga a hacer juicio. Y de hecho, el pecador, aun cuando Apocalipsis dice por allá en una porción, y todo ojo le verá, pero lo cierto es que aquel que no se arrepienta nunca va a poder ver a Dios. ¿No? Ahora, esa expresión más que nada se está refiriendo de Apocalipsis, si no estoy equivocado, está en el capítulo 1, se está refiriendo a que su segunda venida va a ser del conocimiento de toda la humanidad. Pero el Señor Jesús está diciendo quiénes son los que lo van a ver. Y les está diciendo a sus discípulos: Amén. pero vosotros me veréis. El mundo ya no va a tener más oportunidad de verme, pero ustedes sí me van a ver. Aquí, con la expresión porque yo vivo, vosotros viviréis, es la promesa de vida eterna. ¿Sí? Es la resurrección de los creyentes, que Apocalipsis 20 por allá nos dice que es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección, dice. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. A esto se está refiriendo el Señor, a esa promesa de muerte, resurrección y vida eterna. Gloria a Dios. Mis hermanos, hay más todavía que nosotros debemos ver en el versículo 15 de Mateo, por lo cual vamos a dejarlo pendiente, gloria a Dios, para continuar viendo todavía algo de este versículo 15. Y que pues nosotros en este tiempo, mis hermanos, entendamos que aun cuando el esposo ya nos fue quitado, hablando en el sentido espiritual, de todas maneras esa regla continúa del ayuno. Nosotros va a haber ocasiones en nuestra vida en que vamos a sentir necesidad de ayunar. ¿Cuándo? Sencillamente, al menos yo lo digo en mi experiencia, cuando yo siento esa necesidad de Dios, cuando yo siento como que me estoy alejando del Señor, yo siento dentro de mí la necesidad de ayunar. Yo siento que tengo miedo levantarme e irme a la cocina y comerme unos huevos rancheros temprano. Porque lo que voy a hacer es que a esta carnita
la voy a alimentar más para que sea más rebelde, para que no se disponga a doblar rodillas, a humillarse ante el Señor. Pero, mis hermanos, así como yo siento necesidad, y esto es algo muy notorio de ayunar, también hay tiempo en la vida en que no vamos a ayunar. No vamos a ser como los discípulos de Juan el Bautista, que ellos querían ver ayuno, luto, tristeza, lamentación. Aún la conversión de Mateo de aquel banquete hubieran querido verlo como una especie de luto, de velorio. Y tal vez les causó extrañeza que Mateo organizara aquel gran banquete al Señor y depiló que el Señor estuviera ahí participando. Y fue por eso que le reprocharon aquello. Pero el Señor les está contestando con unas palabras que todavía llevan una fuerte reprensión implícita allí, no explícita así abiertamente, pero vamos a ver esto, mis hermanos, en la próxima predicación, Señor, si el Señor no lo concede, gloria a Dios. Hay una fuerte reprensión para todos aquellos que no reconozcan a ese esposo, gloria a Dios. Vamos orando, mis hermanos, así terminamos esta predicación. Aleluya. Y terminamos, gloria a Dios, el tiempo también que nos trajo aquí.